Gloria sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único merecedor de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma adora a su santo, bendito, precioso, maravilloso nombre. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todos los hermanos que están aquí presentes y a los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube a través del Ministerio Maranata. Hoy en día voy a enseñar la segunda clase que prometí y es la Nueva Jerusalén. Y es un tema muy bien conocido. Estoy seguro que todos nosotros aquí conocemos ese tema, no es ningún tema desconocido. Sin embargo, hoy traigo unos principios que son más, yo diría, hasta cierto punto desconocidos. Los conceptos que voy a profundizar y voy a sintetizar el tiempo para cumplir exactamente los 60 minutos que tengo. Así que por favor les pido que se inmersen conmigo en esta clase y que aprendamos, porque para eso estamos aquí, queremos aprender. Así que una vez más soy el doctor Israel Gómez del Ministerio Maranata y estamos enseñando aquí desde Crestview, Florida, en Life Point Church hispano, la iglesia hispana de Life Point Church. El pastor David no se encuentra ahora mismo, ni la hermana Lucy, pero ellos se van a agregar en unos minutos. Vamos entonces a entrar a materia, mis amados. Ok, la Nueva Jerusalén. Cuando usted oye ese nombre, rápidamente, dígame, dos personas, ¿qué se le viene a la mente? Calles de oro. A ver, ajá, calles de oro, amén, hermana. ¿Alguien más? Mar de cristal. Mar de cristal, dos, una más. Una promesa del futuro. Promesa del futuro. Amén. Todos están 100% correctos. ¿Ok? Todos están en lo correcto. Sin embargo, yo quisiera agregar que en realidad, mis amados, no es tanto una promesa del futuro, es una promesa del presente. Es del presente. Cuando usted vive en esa mentalidad de que esta palabra es para sabrá Dios cuándo. Y si bien es cierto, la Biblia no dice, solo el Padre sabe cuándo va a ser la hora, pero sí la Biblia nos enseña muchos conceptos que nos tienen que enseñar de que esto es una promesa para hoy, que se va a ir hasta la eternidad, pero empieza hoy, así que gracias por las hermanas que participaron, Calle de Oro, Mar de Cristal, Promesa del Futuro, yo le digo, y aparte de eso, presente. ¿Por qué es presente? En primer lugar, se escribió en el año 93-95 aproximadamente en nuestra era, a través del apóstol Juan, en la isla de Patmos, mientras estaba, no de vacaciones, no de turista, sino estaba prisionero por causa de la fe y del evangelio, dice él. Y una de las cosas que me encanta del apóstol Juan es que él no dice, yo el apóstol Juan, no dice eso. Él dice, yo, vuestro hermano en la fe y copartícipe vuestro de la persecución y de la tribulación. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué diferencia con estos supuestos apóstoles de hoy día que son súper arrogantes? Yo les voy a enseñar que esos tales apóstoles que se llaman son falsos. Hoy se los voy a enseñar. La palabra nos va a enseñar eso. Entonces el apóstol Juan, siendo el único que quedaba vivo, ya todos habían sido martirizados. Incluso el mismo apóstol Juan, hubo un intento de asesinato hacia él a través del mismo imperio romano. Trataron, según la historia nos dice, lo echaron en una olla hirviendo gigante de aceite. Pero el Señor lo guardó. Y a través de ese testimonio, cientos y quizás miles de romanos que estaban en el Coliseo y en el espectáculo riéndose, al ver que él salió totalmente ileso, que ni siquiera la ropa llevaba olor a quemado, cientos, no sabemos un número, pero podemos creer que miles se convirtieron. Por tal razón, el emperador se enojó tanto porque él quería eliminar al cristianismo a través de eliminando al último de los apóstoles, que era el apóstol Juan. Lo destierra a la isla de Patmos. Y quiero que sepan una vez más que la isla de Patmos no era una isla de vacaciones donde iban los turistas. Iban los peores criminales y el que entraba en esa isla nunca salía vivo, salía muerto. Nadie podía salir vivo. Esa fue la sentencia que le hicieron a él. Entonces, lo primero que les quiero
quiero decir es que si usted quiere tener una revelación de Dios, tiene que ser probado. El Espíritu Santo me habló a mí y me dijo que para que el apóstol Juan pudiera tener la revelación o la unción que él iba a dar de la revelación del libro de Apocalipsis, tuvo que recibir una nueva unción. Y cuando lo lanzaron en esa olla de aceite, ahí el Señor le dio una nueva unción. Y de ahí lo tiró a la isla de Patmos. Así que si usted está sufriendo persecución por el Señor, glorifique a Dios, porque Dios les puede estar dando una nueva unción para algo espectacular que Dios quiere que haga usted. El apóstol Juan no se imaginaba lo que estaba pasando, pero sí era una nueva unción que él necesitaba, y el Señor permite que lo tiren a esa gran olla hirviendo de aceite, porque el Señor lo quiere ungir. El Señor le va a dar una nueva unción. El Señor le va a dar a usted y a nosotros una nueva unción. Pero para tener una nueva unción tenemos que ser probados. Para que ser probados tenemos que resistir la fe. Para tener que resistir la fe tenemos que verdaderamente pararnos fuerte y mostrar quiénes verdaderamente somos en Cristo Jesús. Porque hablar cuando todo está lindo es fácil, cualquiera lo hace. Pero el apóstol el apóstol Juan pasa una prueba espectacular. Y a mí el Señor me reveló que esa era una nueva unción que él necesitaba, porque él no estaba listo, fíjese, él no estaba listo todavía para recibir lo que se llama la joya de las revelaciones o la joya de las profecías bíblicas, el sagrado, bendito, maravilloso libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, 404 versículos. Y después que fue lanzado, después que hubo un intento de asesinato, el Señor lo unge, lo aísla, lo lleva definitivamente a un lugar que iba a morir, garantizada la muerte. Y ahí el Señor se le aparece. Ahí nuestro glorioso Señor le da la revelación del libro de Apocalipsis. Algo maravilloso. Así que si usted está sufriendo, alégrese y gócese en el Señor. Ok, quiero comenzar. Todavía no he empezado la enseñanza, es una introducción apenas que estoy haciendo. ¿Ok? Quiero leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 12, pero específicamente el versículo 9 es donde voy a enfocarme. Voy a comenzar ahí en el versículo 9. Dice así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que ha preparado Dios para los que le aman. Pero dice algo: cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni ha subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que les aman. Pero esto se cumplió ya. 40 años más tarde se cumplió. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, y dice: conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Ese era él. Y por 14 años el apóstol Pablo se mantuvo como una especie de un agente secreto. No decía esa revelación. Él dijo esa revelación hasta entonces, pero ya habían pasado 14 años. Y dice: conozco un hombre, y se está hablando del mismo. Dice que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Dice. Y entonces él escribe, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas personas siguen diciendo esto, pero yo les tengo una buena noticia. Esto ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió eso? 40 años después. El apóstol Pablo escribe la carta de los Corintios aproximadamente en el año 53-55. En el año 93-95 el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. O sea, si la situación número es bien sencillo, 40 años han pasado. 40 es un número clave para Dios. ¿Ok? A los 40 años, ahora ya no se puede decir que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan vio con sus propios ojos, escuchó con sus propios oídos y bajó el corazón que Dios le puso todas estas bellezas que sucedieron en el libro de Apocalipsis. Así que esa profecía se cumplió aproximadamente 40 años después que el apóstol Pablo dijo eso, y ahora el revelador, como se le conoce, el apóstol Juan, recibe la revelación máxima y dice: lo que ojo no había visto, cuando dijo el apóstol Pablo, él lo vio. Lo que oído no había oído, él lo escuchó. Y lo que no había subido en el corazón de ningún hombre, a él se lo puso Dios.
Y eso es el sagrado, bendito y majestuoso libro de Apocalipsis. Se cumple apenas 40 años más tarde. Entonces esta profecía es cumplida. Y esta profecía no es para el futuro, es para ahora. Es más, sucedió en el año 95 de nuestra era, 93, 95. Estamos en el 2026. Han pasado casi 2000 años aproximadamente. O sea que esto ya se cumplió. Nosotros tenemos que vivir el libro de Apocalipsis no con que va a suceder mañana, no, está sucediendo ya. Ya. Porque según Efesios capítulo 2 dice que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que vamos a estar, dice que ya estamos sentados. Eso dice Efesios capítulo 2. Entonces, el libro de Apocalipsis, si bien es cierto, no se ha culminado todavía, pero ya nosotros estamos viviendo en una promesa que Dios hizo y que se está cumpliendo. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de esto, ya se cumplió. 40 años más tarde, se cumple cuando el apóstol Juan recibe la revelación en el año 93-95. El apóstol Juan escribe sus primeras 3 epístolas aproximadamente en el año 91, 92, 93. Escribe juntamente el Evangelio según su nombre de Juan, que se le llama el Evangelio teológico o el Evangelio espiritual, porque es muy diferente a los primeros 3 evangelios. Entonces, al finalizar, él enseña y recibe y escribe el libro de Apocalipsis. Ok, cierro paréntesis. Esto es un paréntesis. Voy a abordar 7 temas o 7 pilares que yo le llamo a esto. El primero, cada vez que hablamos de la Nueva Jerusalén tenemos que hablar obligatoriamente de estos 7 y tenemos que estudiar estos 7 aspectos. Número 1, tenemos que hablar de la descripción. La palabra santa de Dios nos dice la descripción del libro de Apocalipsis. Nos dice bien claro la descripción de la Nueva Jerusalén. Lo dice perfectamente bien claro. Segundo, vamos a ver el segundo pilar que yo le llamo, que es el muro, las 12 puertas y los cimientos. Tercero, las medidas de la ciudad y el muro. Fíjense que el muro aparece 2 veces. ¿Ok? Y ahora les voy a mostrar por qué. Cuarto, los materiales de construcción que Dios utilizó. Muy diferente a lo que los hombres usaban. Quinto, la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. Sexto, las naciones llevan su honor. Y séptimo y último, los habitantes de la Nueva Jerusalén. De esa manera, mis amados, entremos en materia. El apóstol Juan ve descender del cielo a la Nueva Jerusalén. Así que lo primero que sabemos es que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo. El Señor va a cumplir su promesa según Juan capítulo 14, que dice en la casa de mi padre hay muchas, dijimos que no son moradas, dijimos que son mansiones. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar morada para donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14, 1, 2 y 3, específicamente 2 y 3. Aquí se cumple. ¿Ok? Cuando hablamos de la descripción de la Nueva Jerusalén, Juan quedó asombrado, atónito, al ver la majestuosidad de la Nueva Jerusalén. Las grandes dificultades, con grandes dificultades intentaba él transmitir con la mejor capacidad que él tenía para decirlo. E hizo un excelente trabajo. Sin embargo, quedó muy corto. Sin embargo, hizo un espectacular trabajo. Porque es tan gloriosa, es tan majestuosa, que humanamente hablando es prácticamente casi imposible. Pero el apóstol Juan, a través de la unción que había recibido apenas unos meses atrás, cuando el emperador romano lo lanzó en esa olla hirviendo de aceite, el Espíritu Santo le da una nueva unción. Sabemos que las unciones se renuevan. El rey David recibió 3 unciones. Entonces la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es: ¿cómo está tu unción? ¿Cómo está ese aceite de tu unción? ¿Será que está rancio ya? Sí, mis amados, porque muchas veces vivimos en unciones pasadas, vivimos en glorias pasadas, pero el Espíritu Santo nos renueva la unción. Y aquí el apóstol Juan nos muestra a través de la historia que el Señor renovó esa unción. El rey David tuvo que recibir 3 unciones, hasta después de la tercera fue que finalmente se convirtió en rey. Usted y yo tenemos que estar constantemente en renovación de la unción, que tenemos que estar delante del Señor. No podemos estar con la misma unción de hace 40, 50 años cuando me convertí al Señor, o hace 20 años, ni aún de ayer. Tenemos que renovarla. Entonces el apóstol Juan queda fascinado al verla y trata de describirla de la mejor manera que puede. E hizo un excelente trabajo.
lo que me llama mucho la atención, como también al apóstol Juan, es precisamente esto. El muro, las 12 puertas y los cimientos. Vamos a hablar más a ese respecto. Apocalipsis 21, versículos 12 y 14 dice así: tenía un muro grande y alto. Espérate, ¿por qué tengo que decir grande y alto? Si se sobreentiende que lo grande es alto y que lo alto es grande. ¿Y por qué el apóstol Juan tiene que utilizar tal expresión? Entonces eso nos indica la majestuosidad que el apóstol Juan está viendo. Que decir grande no es suficiente, que decir alto no es suficiente, sino que va al grado superlativo y la describe de una manera mucho mejor, más descriptible para nosotros y para usted y para mí que podamos estudiar esto. Dice, tenía un gran muro y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3, al sur 3 y al occidente 3. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuánto dice? 12. Entonces, cuando alguien le venga a usted con ese invento de que yo soy un apóstol, hágale esta pregunta: ¿y tu nombre está escrito en el cimiento? En 13. No hay. Solo son 12. Hoy en día hay más apóstoles que nunca. Pero eso no es cierto, no existe. Entonces le dice, no, pero es que Efesios 4:11 dice que los 5 ministerios y a uno le dio y al final los apóstoles. Hay que entender por qué el apóstol Pablo dijo eso. Cuando el apóstol Pablo dijo eso, mis amados, todos los apóstoles estaban vivos. Todos. Incluyéndolo a él. Pero apenas unos 2 años más tarde, ya Pablo no existía, ni tampoco Pedro. Los 2 apóstoles que eran pilares, los que se conocen como los fundadores de la religión cristiana. Jesucristo no fundó la religión cristiana o la fe cristiana. Estos hombres lo hicieron. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:11 de los 5 ministerios que a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En realidad no son 5, son 4. Porque el maestro, el pastor, está obligatoriamente requerido de que sea maestro también. Por eso dice apóstoles y es una conjunción. En realidad son 4, no son 5. Pero se subdivide y se hacen 5, pero no es cierto. Todo pastor obligatoriamente tiene que ser maestro. Obligatoriamente. Ok, entonces por esa razón dicen ellos, entonces yo soy apóstol, dicen. No, pero a mí me da más risa porque ahora hay hasta mujeres apóstoles. Y yo le digo, oye, tú eres brava, porque en la Biblia no hubo ninguna. Jesús no llamó a ninguna mujer al apostolado. Tú sí que eres brava. Hoy en día él es apóstol y ella también. Antes era él apóstol y ella profeta. Ahora no, ya no es suficiente. Ahora son ambos apóstoles. Eso es mentira. Aquí dice que solamente hay 12. 12, mis amados. Ni siquiera 13. 12. Entonces cuando le diga eso, yo soy un apóstol. Entonces pregúntale así. Entonces tu nombre está inscrito en los cimientos también. Tú vas a ver lo que te va a contestar. Entonces, mis amados, de esta manera, usted va a quitarle la máscara a muchos de esos falsos apóstoles. Ok, ahora vamos a entrar aún más en materia. La palabra nos dice el muro. El muro es grande y es alto, pero también nos da la medida. Porque si hay algo que a mí me encanta de la Biblia, es que la Biblia es exacta. La Biblia da las medidas exactas. Entonces la Biblia dice cuánto mide ese muro. La Biblia lo dice específica y enfáticamente. Y vamos a entrar en unos minutos en eso. Entonces sabemos que hay un muro alto y grande. Aparte de que hay 12 puertas. Y en los cimientos están los 12 nombres de los únicos y verdaderos apóstoles. Por tanto, no hay más apóstoles. El último apóstol en ser llamado fue el apóstol Pablo. El último apóstol en morir fue el apóstol Juan. Después del apóstol Juan, ya no hay apóstoles. Lo que vieran eran los padres de la iglesia, que eran gentiles, ya no eran judíos. En el primer siglo la iglesia tuvo el liderazgo judío, por eso floreció. Pasando el primer siglo y cae en manos de los gentiles. Y la cosa cambia. La iglesia florece cuando está en el liderazgo de los judíos. La iglesia perece
cuando cae definitivamente en el liderazgo de los gentiles. Y la historia lo dice bien claro. Estudia eclesiología, 2000 años de iglesia, 2000 años de historia, y usted va a ver la historia. Pero mira el primer siglo, completamente diferente cuando estaba bajo el liderazgo completamente de los judíos, de los únicos y verdaderos apóstoles. Ok, la medida de la ciudad y el muro. Muro. Ok, ahora vamos a entrar a medidas exactas. Yo soy financiero y me encantan los números. Yo miro el mundo a través de números. Usted está hablando conmigo y yo, si usted me dice cosas, a mí me gusta tener pláticas inteligentes. Me fascina tener pláticas inteligentes, que me estimulen, que me hagan mi cerebro. Espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto? Me encanta tener eso. Entonces, pero si yo miro el mundo bajo una perspectiva numérica, así lo miro yo. Y lamentablemente hasta mis relaciones las he visto así, por eso me he metido en problemas. Pero gloria a Dios por la hermana Lucrecia, que Dios me da misericordia con ella. Bendito Dios. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios bajo los conceptos numéricos que la Biblia lo dice. Entonces, dice así. La Biblia dice en Apocalipsis 21, 15 al 17, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Fíjese que en el cielo el oro no es nada. El oro no es nada. El oro es como, para Dios no es nada. Mío es el oro y la plata, dice el Señor, ¿verdad? Pero aquí en la tierra es limitado, en el cielo es ilimitado. Entonces dice que ese ángel que hablaba con él tenía una caña de medir y era de oro. Dice, para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadros. Aquí esto es un concepto, porque la Nueva Jerusalén, mis amados, se le conoce uno de los títulos que tiene, y no, tal vez no soy tan buen dibujante, pero ahí les va. Se le conoce como el cubo perfecto. Porque es un cubo. Es cuadrangular. Porque mide lo mismo de largo, lo mismo de ancho y lo mismo de alto. Es un cubo perfecto. Entonces, le da las medidas y dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Ok, voy a poner en perspectiva. ¿Cuántos son 144 codos? 65 metros. ¿Cuántos son 65 metros? 203 pies. ¿Cuántos son 203 pies? 3055 pulgadas. Ese es el tamaño del muro. Grande. Alto, grande. 65 metros, 213 pies, 3055 pulgadas. ¿Ok? Pero cuando lo vemos con la ciudad, ahora usted va a ver que el muro en realidad es insignificante. La palabra sigue diciendo, dice, notamos que tanto su longitud, altura y anchura era la misma, un cubo perfecto. La medida dice 12.000 estadios. La Biblia lo dice bien claro. 12.000 estadios equivale aproximadamente a unas 1.500 millas o 2.200 kilómetros. Entonces, estamos viendo una ciudad que mide de largo 1.500 millas o 2.200 kilómetros, como se le haga más fácil a usted visualizarlo. De ancho, 1.500 millas, 2.200 kilómetros, pero lo más fascinante es lo alto. Lo alto, 1.500 millas, 2.200 kilómetros. Entonces, el cubo es un cubo perfecto. La Nueva Jerusalén es un cubo. Es cuadrangular. Tiene exactamente, simétricamente las mismas dimensiones de largo, de ancho y de alto. Ahí lo dice bien claro, la Biblia dice que son 12.000 estadios, 1.500 millas, 2.200 kilómetros de largo. Eso, mis amados hermanos, es lo que mide el océano Atlántico. Inmenso. No hay una ciudad en el mundo que tenga tal dimensión. Las 3 ciudades más grandes del mundo son Japón, por la población, hay 37 millones de personas en Tokio, Japón. Nueva York, en cuanto a construcción. Y hay una ciudad en China que no es tan no tiene tanta infraestructura, pero sabemos que China ya no es la primera, es la segunda, el segundo país más populoso del mundo. Ahora el primero es India. Solía ser China, ahora es India. Pero están casi similares, ¿ok? Ninguna ciudad en el mundo tiene las dimensiones
ni mucho menos las características que la Nueva Jerusalén tiene. Cuando nosotros vemos la dimensión que tiene el océano Atlántico, amado, eso es como que usted viene desde Maine hasta Florida. Y es una ciudad, no es un país, es una ciudad. Es inmensa. Pero también es cuadrangular. Entonces es largo, es ancho y es alto. Exactamente tiene las mismas dimensiones. 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho y 1500 millas de alto. O 2200 kilómetros de largo, 2200 kilómetros de ancho y 2200 kilómetros de alto. A mí lo que más me llama la atención es el alto. Eso es lo que más me llama la atención. Cuando nosotros vemos hoy en día el edificio más grande o más alto del mundo se llama el Burj Khalifa. Queda en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Se construyó en el año 2010. ¿Okay? Este edificio mide 2.717 pies. Ese es el edificio más alto del mundo. Es mucho más alto que lo que tenemos aquí en New York. Esos 2.700 pies son 828 metros. Pero al final, todo eso es media milla. O sea que el edificio más alto del mundo, que está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el Califa, mide media milla de alto. Eso es todo. Y nos quedamos... Tiene 163 pisos sobre el nivel y tiene un piso bajo el nivel. O sea que tiene 164 pisos por todo. Debería estar anotando esos números ustedes, mis amados. Y para los hombres eso es ¡wow! La última maravilla. Pero para Dios no es nada. Porque, mis amados, resulta ser que la Nueva Jerusalén es 4000 veces más alto que ese edificio. Hace un momento dije que todo eso se simplifica en media milla, ni siquiera una, media milla. Y la Nueva Jerusalén tiene 1500 millas de alto. O sea que es 4000 veces más alto. 4000 veces, y eso es de alto. Ni siquiera es el ancho, porque no tiene tanto ancho. Y la Nueva Jerusalén tiene 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho y 1500 millas de alto. Ni el edificio más grande del mundo se le acerca, ni siquiera una décima parte se le acerca. Yo no sé qué piensa usted ahora cuando le estoy poniendo estos números en perspectiva. Pero cuando yo estudio esto y cuando yo aprendí hace muchos años estos conceptos, yo me quedé fascinado. Para allá voy. Y no hay las horas de llegar. Wow, poderoso. Según muchos eruditos, académicos y matemáticos han hecho sus cálculos conforme a estas dimensiones. Y oigan estas estadísticas que dicen, estos números. Creen que según las dimensiones dadas en las Sagradas Escrituras de la Nueva Jerusalén, que acabamos de estudiar, 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho, 1500 millas de alto, ellos creen, han hecho sus cálculos, que tiene capacidad para albergar aproximadamente unos 280, no millones, billones de personas. La población actual del mundo son 8 billones actualmente aproximadamente. Poquitito, ya pasamos los 8 billones. ¿Ok? Entonces, ellos creen que según estas dimensiones, la Nueva Jerusalén tiene capacidad para albergar 280 billones de personas, mis amados. Eso es más de toda la población de humanos desde hace 6000 años aproximadamente que el Señor nos creó. Usted suma a todos los humanos, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de los humanos. Y todavía está vacía. 280 billones. Hicieron otro cálculo. Dice, si cada persona se le alocara 100 pies cuadrados, aproximadamente 39 billones. Y si se le pasa un poquito más, dice, se sugiere que hay más o menos, se podría haber más o menos 1.500.000 apartamentos.
A mí me encantan los números por eso. ¿Okay? Quédate con Me él. fascina, mis amados. Después le digo, para los hombres, wow, el caliz, a Dios no es nada. ¿Ok? Otro detalle que nos debe llamar poderosamente la atención es la forma cúbica que acabo de decir. Se puede identificar como la perfección que nos recuerda al lugar santísimo. Según Primera de Reyes 6:20 dice que el lugar santísimo estaba en la parte dentro y que tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Un cubo. Y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur para hacer la expiación del pueblo de Israel y de él. Una vez al año y se tenía que super santificar. Y se le amarraba una cuerda aquí porque se le alaba para ver si estaba vivo todavía. Porque podía caer muerto al ver la gloria de Dios. Y solo una vez podía entrar al año. Entonces, la Nueva Jerusalén es simbólica exactamente como el lugar santísimo. Cuadrangular. Por eso se le conoce con los siguientes calificativos. A la Nueva Jerusalén se le conoce también como la cuadrangular. Se le conoce también como la ciudad de Dios. Se le conoce también como el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la ciudad celestial, la ciudad cuadrangular y la Jerusalén celestial. Así se le conoce. Tiene todos esos calificativos. Son sinónimos. ¿Okay? Es literalmente el cielo en la tierra. Y eso es lo que lo hace aún más fascinante. Ok, entonces ya puse en perspectiva las medidas de la ciudad y el muro. Ahora vamos a ir más allá. Vamos a ver los materiales. Para los hombres estos materiales es imposible. Imposible. No se puede construir una ciudad de oro. Como decía nuestra hermana. Calles de oro, mar de cristal. Amén. Para Dios no es nada. La palabra dice el material de su muro era de jaspe. Apocalipsis 21, 18 al 21. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el deudécimo amastita. Wow, perdimos la cuenta, ¿no? Y estos son materiales que a usted y a mí nos suenan un poco desconocidos también. Pero son piedras preciosas. Las 12 puertas eran perlas, 12 perlas. Ah, espérate. Ahora me llamó la atención eso. Porque para nosotros los judíos, la perla no es kosher. No es kosher. Usted no va a ver un judío con perlas. Nunca. No lo va a ver. ¿Por qué? Porque es una piedra contaminada. ¿Por qué? Porque está en las shelf, en las conchas. Y como en la dieta nuestra se nos prohíbe comer conchas, entonces la perla no es kosher, no es santa. Pero, entonces, ¿cómo? Espérate. Y la calle, la ciudad era otro y transparente vidrio. Las 12 puertas eran 12 perlas. Entonces, aquí ahora tenemos que entrar en análisis y decir, pero si la perla no es kosher, según el judaísmo y según la ley judaica, entonces, ¿por qué son de perlas? Es bien sencillo. Porque todos los gentiles tienen que entrar por ahí. Si Dios no quisiera que los gentiles hubieran entrado por ahí, no la pone de perla. Si Dios hubiera querido que solo nosotros los judíos entráramos ahí, nunca la hubiera puesto de perla. Pero en el momento que Dios la pone de perla, es porque Dios le está dando la bienvenida al pueblo gentil, que son todas las personas no judías, para que entren. Así que esa es la explicación teológica. Por esa es que son 12 perlas. ¿Okay? Cuando el apóstol Juan comenzó a ver la ciudad, lo primero que sorprendió fue el muro de jaspe que resplandecía con la gloria del Señor. Apocalipsis 4:3. Acuérdese que cuando él fue llamado, que ese es el harpazo, ese es el arrebatamiento, 1 Corintios, ese es 1 Corintios 15:51, 1 Tesalonicenses 4:17, Apocalipsis 4:1. Ese es el arrebatamiento.
harpazo, que se dice en griego. Eso, cuando el apóstol Juan fue arrebatado, lo primero que él mira fue eso. Y luego él queda una vez más sorprendido, extasiado completamente cuando él mira que ahora la ciudad es exactamente igual. Al entrar a la ciudad la impresión fue mucho más fuerte, pero la ciudad era de oro, puro, un oro que no existe en la tierra. El mejor oro de la tierra es pobre calidad para el oro que está en el cielo. Y el apóstol Juan mira que las calles, nosotros usamos aquí asfalto y algunos lugares hasta tierra, y algunos lugares hasta piedra de cantera ponen. Yo he visto eso en varios países, adoquines le llaman algunos, piedras así. Para Dios es oro puro, de la máxima calidad, el cual no existe aquí en la tierra. Entonces el apóstol Juan queda, wow, fascinante. El profeta Isaías dice en Isaías 54:1-12: pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré por piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas. Fíjate, ya el profeta Isaías recibe la profecía, la revelación de Dios, pero no sabía que era la Nueva Jerusalén. Pero ya Dios está hablando de la Nueva Jerusalén aquí, Isaías 54:11-12. Ok, mis amados. También nos obliga a hacer una profunda reflexión sobre nuestra vida presente aquí. Muchas personas se afanan en conseguir riquezas en este mundo. Yo ya expliqué la semana pasada, no hay nada malo con eso. ¿Ok? Si fuera malo, créame que yo no fuera un profesional en las finanzas. No lo fuera. No hay nada malo, hay que hacerlo. Lo malo es poner su esperanza en esa riqueza. Eso es lo que Dios prohíbe. Las riquezas no son malas. Cuando usted confía en su riqueza y no en Dios, ahí está el pecado. Y es lo que la Biblia prohíbe. Pero en ninguna parte la Biblia manda a que no tenga riqueza usted. En ninguna parte. Eso no es cierto. ¿Ok? Cuando nosotros vemos entonces la riqueza de este mundo, el Señor nos dice que no hagamos riquezas aquí. Allá será tan abundante que estará en cada parte, porque en el cielo y para Dios no existe la economía. No existe la economía. Eso es algo para los humanos existe. Tampoco para Dios existen las matemáticas. Les voy a decir por qué. Porque las matemáticas siempre van a ser 1 más 1, 2. Para Dios va a ser 1 más 1, 1.000.000. O el número que Él quiera. Entonces, en Dios no existe la economía, en Dios no existe la matemática. Eso es conceptos humanos que aquí, en este mundo terrenal, nosotros lo tenemos. Las 12 puertas eran las 12 perlas, que no son coches para nosotros los judíos, como les dije, pero esto simboliza lo que Dios está dando la bienvenida no solamente al pueblo judío, sino que también al pueblo gentil. Todos ustedes están ahí y Dios les está dando la bienvenida. Por eso Dios puso esas perlas y no puso piedras que son kosher en el judaísmo. Denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios porque Dios les está dando la bienvenida. Por último se nos habla también de las calles. Las calles eran de oro puro, transparente como vidrio. Ok, aquí el apóstol Juan trata de simbolizar y de expresar lo mejor que pudo, pero en realidad, ahí lo que él está hablando es que es diamante, para que usted sepa. Por eso es como cristal, dice. Diamante. No es como mar, es diamante. Es un oro tan fino, tan que aquí no existe en la tierra. Que es un oro que solamente está en el cielo. Y como está en el cielo, en la Nueva Jerusalén lo va a tener. Y ahí, mis amados hermanos y hermanas, si usted me está viendo, ahí usted y yo vamos a caminar pronto en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, dele la gloria a Dios, porque bendito sea Jesús, que a través de su sacrificio es únicamente como usted y yo vamos a entrar a esa bendita, majestuosa ciudad. Gloria sea al santo nombre de nuestro Señor, Alabado Dios, Salvador Jesucristo, a quien mi alma adora y bendice. Porque este tema a mí me encanta hablarlo, mi amado. Ahora quiero hablar de la presencia de Dios. Es muy importante que hablemos de la presencia de Dios. Punto número 5. La palabra dice así. Apocalipsis 21, 22 y 23. Y no vi en ella templo,
Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios y del Cordero son su lumbrera. La gloria de Dios y del Cordero, de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo es su nombre, y mi alma adora su bendito nombre. Él es la lumbrera. No hay necesidad de sol, no hay necesidad de la luna. El Señor Dios Todopoderoso es la luz, y el Cristo de la gloria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la lumbrera. Juan pasa la descripción de la hermosura de la Nueva Jerusalén, que es la presencia de Dios en ella. En otras palabras, la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén es la misma Nueva Jerusalén en la presencia de Dios. ¿Me explico? Creo que no. Ok. Vamos a reexplicar. Tranquilo, vamos para ello. Cuando el apóstol Juan dice que la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén es espectacular, y por eso no hay templo, no hace falta el templo. Después de los Apocalipsis 20 habla precisamente de los 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo, y hay un templo, el tercer templo. Pero cuando entramos del séptimo milenio, que es el Shabbat, y entramos al octavo milenio, que es la eternidad, porque nosotros sabemos, es bien sencillo, en términos matemáticos, el 8 es la eternidad. Entonces, el octavo milenio es la eternidad. Apocalipsis 22. Esa es la eternidad. El séptimo milenio empieza cuando ya el Señor regresa corporalmente. Apocalipsis 19:11. Toca tierra. Tiene 4 o 5 combates aproximadamente. Libera al pueblo de Israel. Y hace, pero no es el tema de hoy. No me quiero profundizar porque me encanta ese tema también. Y luego pasan 1000 años. Y los judíos van a estar. Y yo no voy a estar ahí. Porque si soy judío, pero ahora yo soy de la iglesia. Amén. Amén. Ahora yo soy de la iglesia. Gloria a Jesús. Entonces, los judíos que se salvaron en los años de la gran tribulación, el Señor va a estar con Israel por 1000 años. En los 1000 años de gobierno corporal del Señor Jesucristo en Jerusalén, el Señor va a estar enseñándole a los judíos, porque nosotros decimos que cuando venga el Mesías nos va a enseñar a leer in between the lines de la Torah. Así sabemos, así decimos eso. Y eso solo el Mesías lo va a hacer. Y eso va a suceder. Él lo va a hacer en los 1000 años del gobierno corporal. Pero lo interesante es que mientras los judíos están, el Señor les está enseñando in between the lines de la Torah, por esos 1000 años, usted, yo, todos nosotros, la iglesia del Señor, sea gentil o sea judío como yo, somos de la iglesia del Señor. Usted y yo no vamos a estar ahí. Usted y yo vamos a estar cogobernando ciudades. Eso lo enseñé la semana pasada. ¿Se recuerdan las 10 minas? La parábola de las 10 minas. Lucas capítulo 19. Entonces, mientras el Señor va a estarles enseñando a ellos, usted y yo vamos a estar sirviendo al Señor y vamos a ser cogobernadores. Él va a ser el gobernador principal, pero nosotros vamos a estar cogobernando con el Señor. Pero sucede algo. Eso va a ser en los 1000 años. Cuando ya pasen los 1000 años y terminamos el séptimo milenio y entramos al octavo milenio, terminamos el Shabbat perfecto, que es los 7000 años, y entramos al octavo milenio, que es la eternidad, Apocalipsis 22, pues ni usted ni yo vamos a estar más gobernando. Ya no vamos a estar. Porque ahora el Señor tiene un plan nuevo para nosotros. La Biblia lo dice bien claro. Dice que nosotros vamos a estar en otro nivel. Acuérdense que en la semana anterior, cuando enseñé en el tribunal de Cristo, enseñé un concepto, que usted y yo vamos a recibir muchas, o mejor dicho, vamos a ser remunerados. Pero una de las cosas que a mí en lo personal me motiva y me entusiasma mucho más que todas es el título de propiedad que me va a dar el Señor. Y eso me fascina. Cuando el Señor le dé a usted el título de su propiedad, y los que no estuvieron aquí la semana pasada, les invito a que miren el estudio que di la semana pasada para que
sigan la línea que estamos llevando. Mis amados, ahora, aquí, en el 8º milenio, cuando baja la Nueva Jerusalén, usted y yo vamos a estar así. Yo tengo mi title, yo tengo mi título, yo tengo mi Jesus Trust aquí. Usted y yo vamos a estar esperando dónde vamos a vivir. Yo quiero que aquí, yo no sé por qué no he sido tan efectivo transmitiendo este concepto. Y yo miro que los hermanos me quedan viendo como que, o no me creen, o no lo ven. Pero usted lo tiene que creer. Está aquí en la Biblia. Porque amén, ahí está en la Biblia. Y usted lo tiene que ver. Entonces yo quiero que usted tenga una visión celestial. Yo quiero que usted mire más allá de lo que tradicionalmente ha aprendido. Lucas 19, 11, 27 nos enseña que en el nuevo orden mundial establecido por Dios se crearán nuevos pueblos que serán gobernados por nosotros. Gobernados por Cristo, pero usted y yo vamos a ser cogobernadores con el Señor. Y el Señor, según Lucas, la parábola de las 10 minas, según Lucas, si usted, la fidelidad que usted tuvo, acuérdese que el Señor le dio 10 minas a cada uno. Pero solo el primero la multiplicó por 10 y fue el único que el Señor le dijo, bien hecho, buen siervo. Al segundo no le dijo eso y al tercero menos, le dijo, mal siervo, le dijo, porque las perdió todas y no la negoció. Entonces, Lucas 19, 11 al 15 dice que nosotros vamos a cogobernar. Eso va a suceder en los 1000 años de gobierno, pero también va a ir más allá, porque va a haber algo que va a suceder, mis amados. Isaías 60, 11 dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas todas las riquezas de las naciones y conducido a ti sus reyes. Entonces ahora vamos a entrar aquí. Las naciones llevan su honor. Ok, cuando hablamos de naciones, no necesariamente estamos hablando de país, estamos hablando de gentilicio, se le llama. Ok, no necesariamente un país o una nación X, estamos hablando de gentilicio. Entonces, las personas que van a ser, que se van a salvar durante la gran tribulación, tanto judíos como los mismos, me fue la palabra, mis amados, recuérdenmelo. Gentiles, muchas gracias. Como los mismos gentiles, aquí, ellos van a traer naciones, pero usted y yo no, usted y yo no. Y no importa que usted sea gentil y yo sea judío, somos la iglesia del Señor. Y como usted y yo somos la iglesia del Señor, se nos va a dar un privilegio especial. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo creímos cuando era difícil creer. Creímos sin necesidad de ver. Ellos van a creer para salvar su vida. Por eso, el privilegio que usted y yo como iglesia del Señor Jesucristo vamos a tener es mayor totalmente. Ellos van a tener que traer la riqueza de las naciones y honrar tanto al Cordero como a su esposa. Ahora, hay una mal traducción y la Biblia lo dice, pero no fue la Biblia, fueron los traductores que dijeron, dice la desposada, dicen. Y muchos dicen, la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. No, no lo es. El Señor no se va a casar con una ciudad. La esposa del Cordero es la iglesia, usted y yo. Ahora mismo somos la novia, pero vamos a ser la esposa. Apocalipsis 19 dice que las bodas del Cordero van a suceder. Cuando suceda eso, usted y yo dejamos de ser la novia del Cordero y nos convertimos en la esposa. Cuando yo estaba con mi esposa de novia, ella quería algunas cositas y yo le dije, ese está reservado para cuando seas mi esposa. ¿Verdad que sí? Como que te quieres poner ahí, como que uno no sabe, no me tito, le dije yo. Este privilegio es cuando seas mi esposa. Ahora no. Tú eres mi novia. Igualmente ahora. Nosotros como la novia del Señor, hay muchos privilegios que todavía no tenemos. Pero que cuando ya nos convirtamos en la esposa del Señor, todos esos privilegios se nos van a dar. Todos. Todos. Amén, amén. Amén. Entonces, mis amados, es fascinante ver
que la riqueza de las naciones la van a traer, pero si la van a traer a la Nueva Jerusalén, eso no tiene que hacer pensar a otro más. O sea que son dos cosas diferentes. Y la respuesta es sí. Son dos lugares diferentes. La nueva tierra, el nuevo cielo, es diferente a la Nueva Jerusalén. Doctor Goldman, ¿qué está diciendo? Claro, lo es. Les voy a explicar por qué. Porque según dice Ezequiel del 40-48, habla de que va a haber sol, va a haber luna, van a hacer fiesta, los judíos van a hacer fiesta todavía. Pero en la Nueva Jerusalén no hace falta eso. No hace falta sol, no hace falta luna, porque Dios y el Cordero nos van a iluminar. Pero en la nueva tierra va a haber sol. No necesariamente el sol actual que tenemos, pero va a haber un cuerpo celeste que va a iluminar. Entonces la Nueva Jerusalén, mis amados, está fuera de la tierra. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia me lo enseña. En primer lugar, el apóstol Juan dice que la ve descender. No está en la tierra. Segundo, las dimensiones que tiene, pero especialmente el alto, que les digo, eso es lo que más me llama la atención a mí, el alto. 1500 millas o 2200 kilómetros de alto. Usted pasa la superficie actualmente que tenemos. Usted la pasa. Entonces lo que muchos eruditos creen es que la Nueva Jerusalén va a ser una especie de un planetoide. Como la Luna, que es un satélite natural de la Tierra. Entonces va a estar la nueva Tierra, pero la Nueva Jerusalén no va a estar dentro en sí. Posiblemente esté sobre. Pero de alguna manera, y la Biblia no nos da muchos detalles en esto, las naciones van a tener acceso para entrar, pero no para vivir. Entonces, de alguna manera, Dios va a crear alguna especie de un canal, me imagino yo, algún puente que va a unirla. Ahora estamos hablando ya de un mundo espiritual, mis amados. Ya no es un mundo natural que estamos viviendo usted ahora mismo. Así que míralo bajo una perspectiva espiritual que Dios va a hacer. Ellos van a tener acceso a entrar para traer la riqueza de las naciones y honrar tanto al Cordero como a su esposa, la Nueva Jerusalén. Pero no van a vivir. Los únicos que van a vivir somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor, mis amados. Gloria a Dios. Usted sí ama al Señor. Usted sí se guarda para Dios. Usted si obedece al Señor hasta el fin. Usted va a residir ahí. Mis amados, lo más lindo de toda esta enseñanza es que usted y yo y todos nosotros somos los habitantes de la Nueva Jerusalén. Amén. Usted lo cree, mejor que lo crea, porque si no lo cree no va a entrar. Mejor que cree. Si usted no cree, no entra. Tiene que entrar, tiene que creer. Entonces, usted y yo que le creemos a Dios, porque el que lo dijo no miente, amén. Dios no miente, amén. Dios no miente. Entonces, si Dios lo dice, es cierto, mis amados. Es garantizado. Entonces, usted y yo somos los habitantes de la Nueva Jerusalén. Ese es un privilegio que solamente nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día usted se gana ese privilegio. Primera clase. La hermana se me adelantó y ahí va a ir porque se acordó. Ok, cierro con esto. Tengo mucho más, pero la hermana Lucy pidió 1 hora y 60 minutos y se lo vamos a hacer en 59. El alto. ¿Ok? El alto son 1500 millas. ¿Simétrico? ¿Qué me dice eso, mi amor? Eso nos dice de que hay pisos. ¿Ok? Hay pisos. Pues se acuerdan la semana pasada que yo les dije que yo aspiro a tener mi suite presidencial en el 1500. Yo quiero estar ahí, en el 1500. Yo soy judío. Yo no tengo problema a visionar eso. Yo no tengo problema. Ningún problema tengo. Usted tampoco.
Yo personalmente, yo quiero estar aquí, en el 1500. Pero me conformaría de alguna manera, y no soy conformista. Déjame aquí porque ese como que no tiene, este se acabó. Esto es lo que más nos tiene que hacer. Ah, este está peor. Hermana Lucy, tiene que traer ahí esto. Ah, estamos aquí. Vamos a ver, ahí está mejor. Ok, piso 500, 1500. Ese es el alto. Ok, este es el 1. Ok, este es 1500. Yo aspiro a estar ahí. Yo quiero estar ahí. Una vez me dijo una hermana a mí: ay, doctor Goldman, yo con que esté en el primer piso me conformo. Así me dijo. Y yo le dije: conformiste usted. Yo con que esté en el 1500 me conformo, le dije. En lo más alto. Esto se llama la suite presidencial. Ahora, recuérdese que la semana pasada enseñé: la fe no es por obra. La salvación no es por obra, es por fe, para que nadie se gloríe. Pero la recompensa, el galardón, sí es por obra. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos ¿qué? Lo que hayamos hecho, bueno o malo en la vida, para que el Señor nos recompense. Pero no vamos a perder la salvación. No, eso ya quedó claro. En la Nueva Jerusalén nadie es salvo. Perdón, nadie se pierde. Todo el mundo está salvo. En la Nueva Jerusalén. ¿Ok? La palabra dice que en la Nueva Jerusalén no va a entrar ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda va a entrar. Ni ninguna mentira. Por eso es que usted tiene que ser salvo primero. Amén. Entonces, mis amados, yo quiero estar aquí. Pero me conformo. Me conformo con estar en el 1499. ¿Ok? Mis amados, usted dirá: ¿por qué es ambicioso? Que la Biblia me lo enseña. 1. Yo soy judío. Los judíos somos ambiciosos. La palabra nos enseña de que Dios no quiere que nadie se pierda, ni tampoco quiere retener las bendiciones que tiene para usted. Dios no quiere eso. Yo no predico el evangelio de la prosperidad porque esa es una mentira del diablo. Pero la Biblia habla de una verdadera prosperidad. Y esa es la que yo enseño. Y esa es la que yo predico. Entonces, mis amados, cuando usted y yo estemos en el tribunal de Cristo y se nos den las coronas y se nos vista de gala y se nos dé autoridad para gobernar en X número de ciudades según Lucas 19:11, la parábola de 10 minas, y se nos dé el título de propiedad, cuando viaje la Nueva Jerusalén, vamos a empezar la eternidad. Amados, usted tiene su título de propiedad que ya el Señor se lo dio justamente después del arrebatamiento, y estemos en el tribunal de Cristo. Esa propiedad es suya. Nadie se la va a quitar. Dios se la está dando a usted. Usted va a vivir ahí toda la eternidad. Toda la eternidad. Y las naciones que estén van a llevar y llevarle honor al Cordero y a su esposa. Todos nosotros. Mis amados, esa es la Nueva Jerusalén. Voy a tomar 3 preguntas ahora. ¿Quién es el primer valiente que hace la primera? Yo voy a hacer. Vamos ahí entonces. Hágale. Estuvo tocando el tema sobre la nueva Jerusalén y la tierra. Entonces tocó un tema, ¿verdad?, que no me quedó muy claro. Me gustaría que me lo aclarara, ¿verdad? ¿Cómo debe entenderse la relación entre los habitantes de la tierra renovada y los redimidos glorificados en la Nueva Jerusalén? Es muy interesante la pregunta, y la relación es completamente diferente. ¿Okay? Porque como decía hace un momento,
la iglesia, la esposa, nosotros recibiremos todos los privilegios. Una vez me dijo un pastor cuando yo vivía en Dallas, pero que como que es egoísta, dice que la esposa reciba todo y los otros hermanos que se le llaman como los santos de la tribulación no reciban nada. Y le dije yo, pues no puede ser egoísta, le dije yo, porque en primer lugar el que lo determinó fue Dios, no fuiste tú ni fui yo. Y Dios no es injusto, Dios es justo. Dios es Dios justo. Y segundo lugar, usted y yo hacemos cosas que ellos no van a hacer. Porque nosotros tenemos la libertad de no aceptar al Señor, pero decidimos creer en el Señor. Decidimos sufrir por el Señor voluntariamente. Decidimos obedecer al Señor de nuestra espontánea voluntad. Ellos lo van a hacer obligatoriamente. Entonces cualquiera hace algo cuando se le está poniendo una espada aquí que lo van a decapitar. Cualquiera lo hace. Pero usted y yo no tenemos eso. Entonces nosotros lo hacemos porque amamos al Señor. Amén. Nosotros amamos al Señor. Y como nosotros amamos al Señor, por eso es que la historia de la iglesia, cuando usted estudia eclesiología, especialmente, léate lo primero, el capítulo 2, 3, específicamente el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, las 7 cartas. Es muy interesante eso. Yo tengo un estudio exclusivo solo para eso, ¿ok? La relación es muy diferente. Porque ellos, los santos de la tribulación, nunca tuvieron la intimidad con el Señor. Mateo capítulo 7. En aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos grandes maravillas. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartados de mí. Pero dice algo muy interesante. Nunca os conocí. Ese término, conocer, es el mismo que se utiliza cuando Adán conoció a Eva. Es el mismo término. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo es que nunca tuviste intimidad conmigo. Nosotros la tenemos con Él. Y por esa razón, el trato es completamente diferente. Y como el Señor es justo, es Dios justo, las recompensas que usted y yo vamos acumulando hoy en día son mayores. Y el Señor, quien es justo, como lo dice precisamente, estuvimos hablando precisamente en Hebreos, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios lo va a galardonar a usted de una manera muy especial. Ellos, acuérdate que apenas son 7 años que hay. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Toda mi vida. Bueno, nadie nace cristiano. Eso no es cierto. Nadie nace cristiano. Ayer me convertí. Bueno, entonces ahí sí te creo. ¿Verdad? Usted y yo, es muy posible que todos los que estamos aquí presentes tenemos más de 7 años. Es muy posible. Pero ellos apenas van a tener a lo máximo 7 años. Entonces, cuando miramos la intimidad, nunca va a ser comparada. Otra pregunta. Y cierra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? ¿Solo el hermano? Sí. Bueno, pregunte a usted otra vez. Son 3. Si usted las quiere hacer las 3, se las aceptamos. Entonces, se pudiera decir, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, los que vamos a estar allí en la Nueva Jerusalén. Los habitantes de la Nueva Jerusalén. Exacto, los que vamos a estar allí, sí va a existir una distinción distinción en lugar, ¿verdad? Lugar geográfico. Porque nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén y el otro grupo, el que se dejó de capital, va a estar en la tierra renovada. En la nueva tierra. Okay. Ellos van a estar en la nueva tierra. De hecho, todo es diferente. Nosotros vamos a ser como los ángeles. Ellos se van a reproducir todavía en el milenio. Ellos van a tener hijos, se van a casar, van a tener hijos. Nosotros, la iglesia del Señor, vamos a ser como los ángeles. Nosotros ya no nos vamos a reproducir. Entonces todo cambia totalmente. Entonces eso implica el máximo grado de diferencia que hay. Y no es que Dios haga excepción de personas, porque no la hace, pero Dios recompensa. Dios, ¿cómo que dice la palabra? Dios honra lo que le honra, dice la palabra. Si usted honra a Dios, si ha honrado a Dios toda su vida, que ha caminado con el Señor, tenga la absoluta certeza que Dios lo honrará a usted hoy y después ahí. Bueno, si quiere hacer la tercera, hágala, pues, y con eso cerramos. ¿Cuánto tiempo ellos van a estar en esa transición? O sea, ¿van a estar en la tierra? Usted dice que van a estar reproduciéndose. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿Va a durar toda la eternidad? No.
No, la reproducción humana va a ser durante los 1000 años. Volvemos al séptimo milenio, o el Shabbat, ¿ok? En ese tiempo, los hijos de los santos de la tribulación, que son los judíos y los gentiles que se van a convertir, ellos se van a reprocrear mientras esté los 1000 años. Cuando ya entremos a la eternidad, ya no va a haber reproducción, mi hermano. Ellos tampoco se van a reproducir. Pero se quedarán en la tierra. Se van a quedar en la nueva tierra. Ellos no van a vivir en la nueva Jerusalén. Y van a llegar a la Van nueva a llegar Jerusalén. a llevar el honor al Señor y a su esposa. Ellos van a tener acceso a entrar, pero no a vivir. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero... ¿Ok? Ellos no van a vivir, pero sí van a tener acceso para entrar. Y es por eso vamos a tener que dejarla aquí. Pero esto es un tema profundo. Hay mucho más y me encanta cuando hagan las preguntas. Así que quiero darle las gracias por haberme dado su atención. Le doy la gloria al Señor que me dio esta oportunidad. Y de esa manera, mis amados, pues también nosotros ya nos vamos a despedir, porque ya pronto nos vamos a South Carolina. Ya mi esposo y yo ya tenemos casi todo listo y pronto ya nos vamos. Así que ha sido un privilegio haber enseñado, ha sido un privilegio haber puesto la palabra santa de Dios y haberla puesto en perspectiva. Y la oración que le pongo y le pido al Señor es que esto le dé más apetito a usted. Y recuerden la palabra que dije la semana pasada, curiosidad. Hágase curioso en la palabra de Dios. La curiosidad es la que nos lleva a la investigación es la que nos lleva al conocimiento, el conocimiento es el que nos lleva al crecimiento espiritual. Amén. Bueno, mis amados, de esa manera